Hola, saludos. Qué bueno que podamos estar juntos para seguir en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Te invito a que te dispongas en tu corazón y en tu mente a pasar estos 30 minutos con la mayor entrega posible, esperando que el Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de su palabra. Oramos. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad siempre de poder conocerte y de que tú nos instruyas a través de tu palabra. Padre, que sea un tiempo de provecho, que cada uno de nosotros podamos acercarnos cada vez más a ti y que tú nos guíes, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así sea. Estábamos considerando este texto de Mateo 16, 5 al 12. Ahí estábamos en la ocasión pasada y vamos a retomarlo el punto en que habíamos quedado, así que continuemos en el mismo. Dice así. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Habíamos quedado en este punto, como bien decíamos hace un momento, en el estudio de este texto, habíamos quedado exactamente en este punto donde dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Les dice Jesús. Y aquí, fíjate, Jesús les llama hombres de poca fe, ya que en este momento donde realmente él estaba hablándoles de un tema espiritual, se enfoca en sus carencias materiales, como si tuvieran que preocuparse por lo material antes que lo espiritual. Se preocupaban por el pan, evidenciando su falta de fe para que él, el mismo que había alimentado 4.000 y 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, de forma milagrosa, podía suplir ese pan y mucho más. O sea que sencillamente habían eh, pues vivido esas experiencias y como que no habían cimentado en sus corazones, no habían hecho que les llevara a tener la suficiente fe para creer que Jesús era todopoderoso para suplir incluso ese pan que posiblemente ellos estaban pensando que necesitaban. En varios textos Jesús aduce este término. Por ejemplo, en Mateo 6:30, cuando le dice acerca de la hierba del campo, que hoy es, mañana no es, que Dios la viste, dice, no harán más a vosotros hombres de poca fe. En un contexto también de preocupación por bienes materiales, ¿te das cuenta? En Mateo 8:26 dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe cuando tenían temor, cuando la tormenta azotaba la barca, temiendo por sus vidas, temiendo por lo material siempre? Ahí es donde se apoca la fe, porque se enfocan en lo material. En Mateo 14:31 dice que Jesús extendiendo la mano asió de él, a Pedro que se ahogaba, que se hundía en el mar de Galilea y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siempre esta expresión de Jesús hacia los discípulos, hombres de poca fe, tiene que ver con el contexto de una circunstancia de temor por lo material, ya sea por el alimento, por el vestido, por la vida, en fin. Y es que enfocarnos en lo material siempre va a robarnos la fe. Una mentalidad materialista impide que tengamos fe, porque la fe precisamente es creer en lo que no vemos, lo que físicamente no lo tenemos todavía materialmente en nuestras manos. Entonces, cuando queremos tener las cosas físicamente ya con nosotros, cuando queremos caminar sobre cosas palpables, entonces sencillamente estamos dejando a un lado la fe, porque la fe es la seguridad de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve.
La convicción de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Es decir, cosas que son inmateriales en el momento. Y esa fe para creer en todas las posibilidades de Dios a nuestro favor es la que necesitamos para enfrentar esos momentos difíciles. Y es que el Señor desea que nos esforcemos en conocer sus verdades por nosotros mismos, para lo cual necesitamos meditar en su palabra con la ayuda del Espíritu Santo, y Jesús trata de sacar de ellos esas verdades que el Espíritu Santo ellos colaboren con Él y puedan expresarlas. Y para eso necesitamos fe, la fe que Él mismo pone en nosotros. Dice, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? Estos dos versículos, ya esto lo comentamos en su momento, cuando hablábamos de las diferencias entre los dos milagros, porque en su momento vimos todos los argumentos que apoyan que estos son dos milagros diferentes, pero de todos los argumentos que en ese momento analizamos, este versículo quizás sea el más fuerte. El mismo Señor Jesús testifica o reitera o repite, y es recogido aquí por Mateo, que hubo 2 milagros. Es decir, que hubo uno en donde él con 5 panes alimentó a 5.000 hombres y mujeres y niños, y se recogieron cestas. En el otro, con 7 panes alimentó a 4.000 hombres y mujeres y niños, y se recogieron canastas. De tal manera que Jesús aquí le recuerda los 2 milagros, que fueron totalmente diferentes, y no como algunos quieren interpretar que fue el mismo milagro, pero relatado de forma diferente en 2 ocasiones. Este es un elemento importante acerca de ese punto, que ya lo vimos en su momento. Ahora bien, para despertar su fe, la fe de sus discípulos, Jesús les recuerda estos hechos: la alimentación de los 5.000 con 5 panes y la de los 4.000 con 7 panes, y las respectivas cestas y canastas que llegaron a sobrar. O sea que Jesús le dice, pero ustedes no se acuerdan que yo pude hacer esto. ¿Cómo es que ahora están angustiados por el pan para un grupo tan pequeño como son ellos, los discípulos, los 12? Entonces, Él está recordándoles aquello para que su fe pues crezca. Porque recordar nuestras experiencias previas con el Señor fortalece nuestra fe. Recordar nuestras experiencias previas con el Señor fortalece nuestra fe. Cuando Él nos sanó, cuando Él nos proveyó, cuando Él nos solucionó, cuando Él intervino en una situación familiar, laboral, legal, etc. Aun cosas pequeñas quizás, o también cosas muy grandes. Esas experiencias en el pasado que hemos tenido con el Señor fortalecen nuestra fe para el presente y el futuro. Lo contrario, olvidarlas debilita nuestra fe. Si no tenemos esas experiencias con Dios que nos ayuden a recordar, si el Señor pudo y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces poder creer para el día de hoy y para el día de mañana. Si no tenemos eso, sino que lo olvidamos o lo dejamos a un lado, no vamos a tener una fe fortalecida para enfrentar el presente y el futuro, como decíamos. Por eso dice el Salmo, por eso dice Salmo 103, el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Le dice el salmista a su propia alma, no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides, alma mía. Recuerda que el alma es compuesta de mente, voluntad y emociones. Y en la mente almacenamos en nuestra memoria que Dios nos dio el recuerdo de aquel evento en donde Dios nos sanó, el recuerdo de aquel evento donde Dios restauró la relación con un hijo, con una hija, el recuerdo de aquella situación donde de alguna manera se dio el trámite legal que yo necesitaba. Entonces, nuestra alma no puede olvidarse de esos eventos pasados en donde Dios intervino, porque si lo olvidamos, nuestra fe en el presente se va a ver menoscabada. Y al contrario, para fortalecer nuestra fe presente y futura, debemos atesorar, como dice el salmista a su propia alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios, recordar todas esas obras del Señor a nuestro favor. Por eso el Señor aquí les está recordando esos eventos que acababan de vivir.
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Les reclama el Señor Jesús. ¿Cómo es que están tan enfocados en lo material que no entienden que lo que les dije tenía una connotación espiritual? Y es que Jesús usa aquí la figura de la levadura, algo material, como algo nocivo para ejemplificar la doctrina de estos grupos de fariseos y saduceos. Porque la levadura, en el contexto mayoritario de la escritura, se tenía como algo nocivo. O si tú ves en Éxodo 34-25, dice que no ofrecerás cosas leudadas junto con la sangre de mi sacrificio, porque se consideraba la levadura símbolo de pecado. Levítico 2.11 dice que ninguna ofrenda que ofreciere a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y en 1 Corintios 5:6 dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, haciéndola paralelo en sentido figurado del tema del el pecado? Y en Galatas 5:9 vuelve el apóstol a decir, un poco de levadura leuda toda la masa. Hablando de ese poder que tiene la levadura de afectar todo lo que contacta en cuanto a la masa de harina para producir el pan. Entonces, ese es el concepto de que como se usa la mayoría de las veces la levadura en la escritura, como un símbolo de algo nocivo. Y aquí Jesús lo hace en formas figuradas con respecto a la doctrina errónea de los fariseos y los saduceos. Jesús se refiere entonces a la levadura, fíjate, no dice a las levaduras, sino a la levadura, como si fuera una sola, de los saduceos y los fariseos, como tratándose de una misma y única. Porque recordarán, y en su momento hicimos un estudio interesante, bastante detallado de las diferencias entre los fariseos y los saduceos, inclusive tenían diferencias doctrinales irreconciliables, ya eso lo tocamos en su momento, pero a pesar de que eran dos grupos judíos con tantas diferencias, como decía, incluso doctrinales, de cómo entendían la fe en su momento, era una sola levadura. ¿Por qué? Porque se referían a las cosas en que definitivamente fallaban. Su conducta, que era colmada de hipocresía. Enseñaban una cosa y hacían otra. Obligaban a la gente a cumplir ciertos mandatos, pero ellos vivían de otra forma. Y también sus enseñanzas que eran erróneas, entendían de forma incorrecta la escritura. Entonces a esa doctrina errónea, hipócrita de los saduceos y fariseos era lo que Jesús le llamaba la atención a los discípulos, que evitaran esa doctrina. Y se los habla en sentido figurado, en sentido espiritual, hablando de la levadura. Y entonces aquí él es más claro, dado que ellos pues no habían comprendido en su momento a qué se refería. Dice que entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, perdón. De tal manera que ahí, como quien dice, les cayó la moneda. Aquí el verbo entender es el verbo suniemi. Suniemi literalmente significa poner juntos o poner, en este caso, dos ideas, una ante la otra, una lado a lado en nuestra mente, obviamente, y para comprender cómo se relacionan. En este caso, la figura de la levadura con el tema de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Ese es el término que usa aquí Mateo, de entendieron. Suniemi, pusieron en su mente, entendieron qué relación tenía una cosa con la otra. Y es así como tenemos que entender la escritura, entender a qué se refiere la escritura, cuál es realmente el significado, sobre todo en estos textos que tienen algún tipo de alegoría, de simbolismo, de parábolas, de lenguaje figurado, para que el Espíritu Santo nos ayude a poner una cosa junto a la otra y poder comprender a qué se refiere. Y aquí vemos que entonces, como decíamos, finalmente los discípulos entendieron que Jesús hablaba de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y es que necesitamos muchas veces, yo digo que la mayoría de las veces,
que el Señor mismo nos abra el entendimiento para comprender las verdades espirituales. Sin la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios sería literalmente griego para nosotros, o chino si lo prefieren, en un lenguaje más críptico, de tal manera que podemos leerlo. Y yo recuerdo cuando muy joven, incluso niño, me gustaba leer de todo, enciclopedias, el Quijote, novelas, y leía la Biblia también. Yo siempre tuve afición a la lectura gracias a mi padre, que como maestro siempre estaba metido en tema de lectura, y yo pues de pequeño aprendí a imitarlo. Y entre las cosas que leía la Biblia, pero le cuento que para mí era, por decir hoy día, ciencia ficción, de tal manera que no comprendía. Cuando vine a ser creyente, entonces las palabras de la Escritura se abrieron a mis ojos, porque ahora el Espíritu Santo está en mí, y para poder entenderla. Necesitamos que el Señor mismo nos abra el entendimiento para comprender las verdades espirituales. Fíjate cómo le sucedió a los discípulos en el camino a Emaús, en Lucas 24:32. Dice que se decía uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. De esa forma, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a comprender la Escritura, pero si le damos cabida, si tenemos comunión con Él, si permitimos que Él nos hable, meditando en la palabra y permitiendo que el Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Hoy, como decíamos, esa labor la hace el Espíritu Santo cuando precisamente como creyentes nos acercamos a su palabra en oración, con la actitud de querer entender, de querer recibir, pero sobre todo que eso que aprendemos, que eso que comprendemos, lo llevemos a la práctica, porque nada nos sirve llenarnos de conocimiento y no vivir la verdad de Dios. Y así, bueno, llegamos al final de ese pasaje, de ese texto, y vamos a continuar. Recuerden que Jesús acaba de cruzar el mar de Galilea hacia la orilla oriental, cercano a la región de Betsaida Julias. Eso ya lo vimos en la lección anterior, y ahí está cuando desembarcan en esa orilla oriental, está ese tema de que Jesús le habla de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ahí están ahorita, en la región cercana a Betsaida, como ya vimos también en el texto pasado. Entonces, ahí los vamos a encontrar ahora en este texto que sigue en el capítulo 16, versículo 13 al 20. Atención, versículos 13 al 20 de Mateo 16 es paralelo, anótalo, es paralelo con Marcos 8, 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Y con Lucas 9, 18 al 21. Lucas 9, 18 al 21 son los pasajes paralelos de este texto que vamos a comenzar a estudiar en este momento, y que es uno de los textos más importantes en los evangelios, y por eso es precisamente relevante que prestemos mucha atención en lo que vamos a estar compartiendo. Seguramente no lo vamos a abarcar todo en esta sesión, pero seguiremos en la próxima. Pero es muy relevante que pongamos mucha atención en esta lección que tiene que ver con un tema doctrinal relevante. Leemos entonces Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús
el Cristo. Vamos entonces a entrar a estudiar este pasaje, como decíamos, tan importante. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, de los alrededores de Bethsaida, recuerden, él había estado en la región de Magdala, había estado del lado occidental del mar de Galilea, había cruzado, como ya dijimos en las dos lecciones anteriores, en la lección anterior, a la región de Bethsaida, Bethsaida Julia, por distinguirse de la otra Bethsaida que está de este lado, y ahí fue donde estuvo el tema de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ahora dice que vino a la región de Cesarea de Filipo. O sea que se trasladó de la costa este del mar de Galilea, en los alrededores de Bethsaida, hacia la región de Cesarea de Filipo, que quedaba al norte del mar de Galilea. Unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea quedaba la ciudad de Cesarea de Filipo. Esta era una región predominantemente gentil, una región predominantemente de población gentil. Y atención, no se dice que Jesús fue a la ciudad de Cesarea de Filipo, no fue a la ciudad, fue a la región. En Marcos 8, 8:27 dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. O sea que fueron por los alrededores, porque Jesús en este momento no se estaba yendo a predicar a las multitudes, estaba más bien apartándose de las multitudes a una región un poco más separada para estar con los discípulos, porque realmente aquí entendemos que Él está apartándose para compartir más profundamente con los discípulos. Es otro tiempo de separación, ya lo habíamos dicho en varias sesiones atrás, que en este último año Él dedica mucho más tiempo a tratar con los 12 que lo que había hecho en los 2 primeros años, porque le está dando la formación final, dado que Él está ya en los últimos meses antes de ir hacia el Calvario en Jerusalén. Entonces es esa la intención de él, de apartarse, no ir a la ciudad de Cesarea, sino a la región de Cesarea, a las aldeas circunvecinas con sus 12 para tener más tiempo con ellos, apartado de las multitudes y poder enseñarles más personalmente, que las verdades queden más cimentadas y más claras en sus corazones. Y esta región, esta ciudad, alrededor de la cual está la región donde él se va a desplazar con los 12, esa ciudad, allí Herodes el Grande, aquel que pues mató a los niños menores de 2 años, los llamados inocentes, allí él construyó un gran templo en su momento, cuando era rey títere de Roma, de la región de Judea. Construyó un gran templo en honor al al emperador Augusto César, como para congraciarse con Augusto, que lo había nombrado rey sobre Judea. Y era un templo para adorar a Augusto. Recuerden que el emperador romano era considerado un dios, y eso fue algo que más adelante causó mucho conflicto con los cristianos, porque no aceptaban llamar Señor, o sea, Kyrios, o sea, Dios prácticamente, a un hombre. Bueno, Herodes el Grande en esta ciudad construyó un templo en honor a Augusto César como si fuera un dios. Y su hijo, o uno de sus hijos, recuerden que tuvo varios hijos, ya esa genealogía la estudiamos en su momento, Herodes Felipe, el tetrarca, que recuerden que fue dividido el reino de Herodes entre 4 y uno de ellos fue Herodes Felipe. Este tetrarca había agrandado y embellecido la ciudad de Cesarea, y le había cambiado el nombre, que originalmente era Paneas, por el dios Pan, el dios griego Pan, originalmente se llamaba Paneas. Le había cambiado el nombre a Cesarea, en honor precisamente a Augusto César, que ya su padre Herodes el Grande le había dedicado un templo. Entonces, por ahí vamos viendo cómo esta ciudad tenía todo este trasfondo de idolatría. Fue llamada Cesarea de Filipo precisamente por causa de Herodes Filipo o Herodes Felipe, para incluso distinguirla de otra Cesarea, la Cesarea que estaba en la costa junto al el mar Mediterráneo, un poco al sur del monte Carmelo, y que pues era un puerto importante, por eso fue llamada Cesarea Marítima.
Entonces, aquí esta ciudad es llamada Cesarea de Filipo para distinguirla de aquella Cesarea. Más tarde, inclusive, Herodes Agripa, el otro hijo de Herodes el Grande, le cambió el nombre de Cesarea por Neroneas, en honor a Nerón. Todo para congraciarse con el emperador. Entonces vemos que pues había un culto al emperador romano en esta ciudad, o por lo menos intentaban estos herodianos levantar ese tipo de culto al emperador romano. Y además, importante destacar que cerca de esta ciudad había una cueva, que aquí la vemos en la actualidad, una cueva con un santuario en su interior dedicado al dios griego Pan. De Pan viene la palabra pánico, porque dice que era tan feo que cuando la gente lo veía salía huyendo. Bueno, Pan se dice que había nacido en esa cueva. Por eso había un santuario dedicado a ella, y de hecho en la parte exterior de la cueva todavía se encuentran hoy día ruinas de un templo posterior al dios Pan. Y por eso la ciudad fue llamada originalmente Paneas. Paneas. Y pues como ya decíamos, Herodes Felipe le cambió a Cesarea por congraciarse con el César. Hoy ese lugar está en ruinas. Hoy no existe la ciudad de Cesarea, ni Panea, ni como sea. Hoy el lugar se llama Banias. Banias, que queda en el extremo norte de los llamados Altos de Golán, esta región que hoy pertenece a Siria, pero está siendo ocupada por Israel. Está justamente en las faldas del monte Hermón, ese monte cubierto de nieve que hay entre el Líbano y Siria. Bueno, esa es Banias en la actualidad, en el extremo norte de los Altos de Golán, en las faldas del monte Hermón. Inclusive se considera que esta región es el nacimiento del río Jordán, que el río Jordán nace por aquí, por Banias en la actualidad, o Cesarea de Filipo en la antigüedad, y viene bajando hasta hacer el mar de Galilea. Ahí se contiene y forma el mar de Galilea, y luego sigue hasta morir en el mar muerto. Entonces, este tipo punto de nacimiento del río Jordán, un río tan emblemático para la nación de Israel, hace que también esta región tenga alguna connotación dentro de la tradición judía. Entonces, fíjate, además había no menos de 14 templos dedicados al dios sirio Baal en esta región. Entonces, en este contexto geográfico histórico de idolatría griega, el dios Pan, Siria, los templos al dios Baal, incluso romana, el templo al César y el culto al César, y algo del trasfondo religioso judío con lo del nacimiento del río Jordán, en este contexto con un trasfondo fuertemente idolátrico, tanto para temas de dioses paganos como la naturaleza y todo esto, Jesús les va a plantear a estos 12, a los discípulos, una pregunta cuya respuesta lo pone a él por encima de todo ese contexto idolátrico. Fíjate el contexto geográfico, histórico en el que Jesús va a plantear la pregunta que vamos a ver a continuación. Así que no es un detalle menor que Jesús lo hiciera en esta región de Cesarea de Filipo. Y aquí dice que él preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí Jesús, en este contexto, como decíamos, geográfico, ya con sus 12 discípulos, aparte de las multitudes, les va a plantear una pregunta, que es una pregunta trascendental para todo creyente. Primeramente se los va a plantear a los 12 porque precisamente le está ya, como quien dice, dando los toques finales de su formación. Y tienen ellos que estar claros en quién creen, con quién ellos están caminando, qué ellos piensan de Jesús. Y esa misma pregunta se la hace a todos nosotros el Señor. Él nos las hace a cada uno de nosotros porque tenemos que saber quién es Jesús. Entonces, para darle seguimiento a este punto, vamos a quedarnos aquí para no quedarnos en un punto intermedio, sino comenzar con esa pregunta
en la próxima sesión. Así que desde ya medita en la pregunta, ¿qué dices tú del Hijo del Hombre? Y ciertamente vamos a estudiar lo que aconteció en ese momento, en ese lugar. Hasta entonces, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente y nos vemos en la próxima sesión.